Baisapa Pina Ñamoñe Punu, Yajao Hina Ñanerembia Po, era Guarani Ñaneñe, a Omajewa PM Pujo Sanson, Radio Libre 1200 AM Rupivé, AP Penemo Inuta Peteña Bopu Cuella Bebé, David Galeano Olivera, a Mombeu Hayebi PM, Coagina Peteñi Tembia Po, Omacaba, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ruipota ko Araponaiteoñe Pinúa, Toberu PM Opaitemba Eiponaveva, mi Ponaveva Poitepe Tesain, Jeta Viapaveja y capturamos agua para Bepemuara. Muy buen día a la audiencia de Radio Libre. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados de 6:30 a 7:30, Guaraní Ñaneñe, un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Les habla David Galeano Olivera y vamos a acompañarles por este espacio de una hora. Todos los sábados, insisto, por Radio Libre 1200 AM. Como siempre, un reconocimiento especial a los directores de la radio, al doctor Benjamín Fernández Bogado, a la señora Lisa Bogado, por las atenciones que permanentemente nos brindan en este nuestro espacio semanal dedicado a la promoción y a la difusión de la lengua guaraní. También saludamos de manera muy especial aquí a nuestra compañera Ana, que este sábado nos acompaña nuevamente en la puesta al aire de nuestro programa. Y asimismo les deseamos a todos una feliz jornada, una jornada cargada de ser posible de mucha salud, de felicidad y de paz. Es lo que deseamos para todos. Ko tembiapo pehendu hina ipipe eunyebuhasa heta manandú hiseina información manandú ñaneñe guaraní de jeguá mba'epo ojejapo hína mo'õpa ojejapo arakae guive arakae pevépa ma'ãmápa mye'asãi heta mba'e oĩ ko'ág̃a jejapóva guaraní rehupápe andaha'ivoi Paraguaýpe año ñanerëtã Tuichakue Javeve avei Ateneo omba'apoha rupi akóinte oĩ tembiapo oñemotenondéva guaraní rehupápe péape umi mba'e ore ko'ápe romombe'újepi peẽme ikatu hag̃uáicha peẽ avei peikuaa ha ijáramo peẽme pemyasẽmi hag̃ua avei pende añirukuéra pytépe pende rovevakeregua ndive taha'ehaehápe imavengo sa'i marando oñembohasa guarani ñe'ẽ rehegua ore katu roñeha'ã akóinte rombohasameme ko'ág̃a umi marandu hetaháicha ojehúva térã oñe'ẽva ñaneñe'ẽ guaraní rehe. De un tiempo a esta parte, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en particular viene procurando por distintos medios, entre ellos este valioso espacio que nos brinda Radio Libre, para difundir, también para promocionar y a la vez fortalecer nuestra lengua guaraní, difundir actividades que se desarrollan en distintos puntos del país. Como decía, ya no solamente Asunción es el centro de promoción cultural en nuestro país, sino que hoy día prácticamente en todas las comunidades del interior alguna actividad cultural, artística se desarrolla, muy especialmente en este tiempo de vacaciones. Podemos encontrar festivales, podemos encontrar actividades culturales como conferencias, en este caso, por ejemplo, también las colaciones, distintos actos de graduación o colación que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní viene realizando desde el mes de diciembre. Les recordamos a nuestra audiencia que como institución trabajamos en 100 distritos de todo el Paraguay y en esos 100 distritos también tenemos la costumbre de ir y de acompañar a nuestros directivos, docentes y estudiantes
en sus respectivos actos de graduación. Está boejara pues julia bereco hinañane betame ahí mi temimbo hemos ambos esirico ahí estudiantes que están terminando el curso básico de lengua guaraní, por ejemplo. A los amigos que quieran comunicarse con nosotros a nuestro programa Guaraní Ñaniñe, pueden hacerlo llamando a los números de la radio 509087, 509088 y 509089, o escribir al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42, o bien pueden escucharnos, seguirnos en el sitio de la radio en internet www.radiolibre.com.py. Del mismo modo, los sitios que tiene la radio en las redes sociales, particularmente en Facebook, donde también mucha gente nos acompaña, nos sigue, nos estimula en esta actividad que semanalmente venimos desarrollando, repito, a través de Radio Libre. Pujoé Sansón, de Pujoé y una radio, Pujoé. Ahí, veabe, y por allí con a mí, o Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o muñe pregunta, Jaumimbo Esiri, co ya sea o uabe. El Ateneo iniciará sus nuevos cursos, sus cursos del año 2018. Esto es para todos los amigos y amigas que están interesados en estudiar guaraní. Estos cursos se iniciarán en la primera semana de marzo. Quien más, quien menos pueda acceder a internet, y ya en estos días va a encontrar las direcciones, los teléfonos, simplemente ya un anuncio anticipado que estamos haciendo. En el mes de marzo iniciamos estos cursos. Hoy petiñan en el novio, ajena, pisamos maite y te sube. Baishapa. Y por ahí te leí, buenos días, Baishapa, vamos a dejar a la amiga Leano. Y por maite. Antecedente de mi consulta, sí. 6 de enero pasado, uno de los principales diarios del mundo, la New York Times, siempre tiene artículos ya a Bañe Erejeguaja, entre ellos me mencionan debes amigos, entonces de paso que te pollo de hecho peaje, entonces usted hace muy curioso, curija, hay que hacer carpeta de guaraní, revisa mis, topar artículos de distintos, por ejemplo, vea, sobre el día, yo me a topar que te suelto a Huerúa y se hace seguramente allá de Día del Libro Buenos Aires, de calle Corriente, mi librería de topado mi ñanden están igual ñanden nunca había nada por ejemplo una vez a topape era rupestre mi arte rupestre lo llamo y te llaman Mambaye al tema abuelo otro gato me ha topado a ver y tal letra vamos a igualdad rupestre a la quedando la científico cuérate el profesor de matemáticas fue ingeniero Pitilli, Vicente Pitilli. Exacto. El tema. Bueno, peligro, ve a regalar, ve cayó escabón, es curioso, baby guau, y tal, dentro. El tema. Bueno, a topar entre la material de semana, bueno, era de Buenos Aires, de 2 páginas, y pequeña reseña sobre las misiones guaraníes, lo bueno, autor invade, pero que te dado a se consulta y el genio de la cultura guaraní estaba volcado a la lengua y la religión. La lengua les permitió expresar belleza y arte en cánticos, oraciones, mitos y leyendas. La religión penetraba a la vida social y nutría todos los comportamientos. La creencia guaraní se basa en la búsqueda de la tierra sin mal, exactamente, que vea en tu memoria, que es morada segura de sus muertos, pero no es inaccesible para los vivos. Esta esperanza alentó las grandes migraciones que eran
convocadas por un profeta o caraí, quien recibía el mensaje de los dioses y podía hablar en medio de todo lo que se levanta en la tierra. Sus bellas palabras, cargadas de elocuencia, impulsaron el avance hacia la tierra de los dioses y los antepasados. El propio idioma guaraní está preparado más para el canto y el discurso que para la comunicación cotidiana, pues ha sido hecho por hombres que tienen conciencia del origen divino de la palabra, Abeula y Cachua. La religión guaraní identifica el alma con el verbo, al punto que el vocablo ñe designa a su vez la voz, la palabra y el alma. Apenas se consulta a David, la ñe y designa a su vez la voz, la palabra y el alma. A ver, yo no confundí ñe are, alma pina ñe hasta con hoy ponala a ver, ñe designa a su vez la voz, la palabra y el alma. Pero cierto. De leongo sendiri puyo. Ñe ape oye haise hinape hinape once van de pipe van de pipe hoy ¿cómo decir que habla el alma? Cadogan que te caray que tu piri está que omba hombre está marando mi guarani cuerandi epe uñe cuero hoy vete hembia geraba aigura pita año pasado castellano el fundamento del lenguaje humano. Pepe los seres humanos, las personas, somos almas, palabras, almas. Es el alma la que se expresa, el que se expresa a través de la palabra. Aguarengo haikuera iku ñandeisha oñi ememeva. Añandego sabe antes que ñandera pisha no ñe guasuyo abe pona ya ba ibe indio na ñe ande aba amba pea haikuera no ñe inda no ñe seiwi dore koyu he iwana anda iporíramos ya evana kinirinte vaina upearepe oñe oye pete pekuera he iba miñe pona pea iñe engatu apeñe engatu na ibeña de jeko a hechako abebe oñe embare iba sabe antes iñe ese palabras engatu ese perfecta palabra perfecta ape orador na ya pete pekuera pe oriko he iba na pe iñe engatua iñe engatu iñe epona andikatui iñe emana pe ñe ya es amamba eponante ya es amamba eva imba eki mianda da ese guacuera ñande paraguayo cuerante más con ñamongue así cuera be guarani a ver hay ponande ñamongue guarani he cope oñe hae y imba te cote haisa pendere ponando que bebé añete habe de alma oñe iba anga y bebé castellano boye jaigo dicatui curibe oye hisauka cuatia peupare omoibe y que tu jamás pe tingua sonido nasal oñe bojeapu tango castellano pende puri ñande guarani me llamo ipu tingua ha ipu yuru guava se hatan de ha ebande hi vea ruta es donde vea su alma o alma. Así que tú ende oke bebé que yurubágina oral ya dice dormir ande rebo oke vea puerta a pensar indica tú eres apovo lleva al saltar ahí que tú eres apon pega que tú va a ser pegajoso lleva ahí que tú eres el tema y que tú eres pitu y pitu pa se le acabó el aliento el hálito y pitu pa pitu mba de reo iñi pitu bebé oscuro la noche ahí que tú eres ahí aquí es una verde inmaduro ande reo aquí tinguan ya ve aquí y ya aquí mba
¿verdad? Húmedo, mojado. El guaraní tiene la gran ventaja por sobre el castellano, precisamente eso que leíste, mi querido amigo de acá, al decir la riqueza del castellano, pues, antes de ya España, de guaraní me o se pone la expresividad que tiene. Pero no es lo mismo que polisemia lleva. No, claro, polisemia sería, por ejemplo, el caso de una palabra que tiene más de un significado. Podemos ir a un ejemplo. Yo puedo decir y para toda la gente normalmente es agua, pero mucha gente desconoce, no sabe que es también ponerse de pie o estar erguido. Y también puede ser se refiere a la persona. Era rique. Cuando nosotros cantamos el himno nacional en guaraní, usamos la expresión yo que o ujina o yo quiere ella iba, los que estamos parados uno al lado del otro. Por ejemplo, es el término el término caso de la polisemia, pero la polisemia. Por ejemplo, son distintas, allí ya son palabras diferentes, ¿verdad? Entonces es lo mismo que yo diga a y a, Pepe andas a ver más petencia, Pepe a si éramos, ahí que tú en la polisemia, a puede ser caer, a puede ser fruto, y a es nacer también, o a. Es tema. Bueno, entonces eso sería un caso de polisemia. Mismo en el caso de la I, nosotros ahora ya no decimos tabaigua, cuando ya en tema tabaigua. Lo correcto en guaraní es decir se tabaigua, se netaigua, la I es la persona. Itaugua, cuando ella es itaigua, la persona que vive o habita en el lugar donde hay piedras, dice Peajina. Cuando habitante mañana de allá es itaugua. Y del mismo modo, entonces ese amigo está abusando con de gentileza y no, todo. entonces te digo en abuelo ese amigo hay cuenta obrera enduja a me hay de aguilleyo ayo y ya mondena obrera no y tapia mía pues está muy bien ese inabe al fin de posible. Ya ambos a Santander en Iteo iba. En derecha Iteo iba a caer acá. Profesor, entonces finalmente, o impolaco de ahí, el alma con el verbo, al punto que el vocablo designa a su vez la voz, la palabra y el alma. Sí. Claro. Porque siempre se considera como una cuestión interior por la cuestión o sea ñande pues ahí te vi ñande apuesto un cuaite vive apuesto un cuamo y te jugaba pero entonces una cuestión muy profunda. Está bien entonces este acerto que hace este artículo. Así mismo. Por eso es importante, en la medida de las posibilidades y con la participación, en este caso tuya, de poder ir haciendo algunas precisiones como estas que nos tocó en este momento realizar contigo, pero son muchas las circunstancias que a veces desconocemos y eso bien vale la pena tratar de recuperar parte de esa memoria mismo. Y aprovecho antes de que cortemos para hacer un comentario sobre la palabra caraí. Nosotros siempre decimos caraí, varón, hombre. Caraí en realidad es la persona que tiene los derechos cívicos. La caraí, jacuña caraí. De ahí caraíma, dice la iglesia hoy. Pero caraí. No quiere decir que se hizo un señor. Lo que quiere decir la palabra caraí sencillamente es tener derechos cívicos. Ve caraí y que toma oye por ahoy ya te vecuera. Y que toma y como lo visáramos y que toma a mi acuerdo tiene derecho al voto, tiene derecho a ocupar algún cargo, a ser designado en alguna actividad. En síntesis es considerado prácticamente un adulto que está es como por eso que una persona que hace el ñemongaray en el mundo cristiano, sobre todo católico, es aquel que tiene derecho en adelante a hacer la primera comunión, a casarse, inclusive a recibir la extrema unción. El que no pasó por el ñemongaray no puede recibir ninguno de esos sacramentos.
En la vida civil sería un ciudadano. Un ciudadano. El ciudadano que tiene derecho a ejercer justamente su ciudadanía. Ese mismo es el concepto de la palabra caraí. No es precisamente hombre. Lindo, profesor. Aunque habla de caraí, jacuña caraí, mi cuando itepe, voy a cuera pitepe, a guaraña pitepe, te imita cuña y, o ne muy 10, 12 años, va a ver cuál, jacuña caraíma ya pitepe, hay cuñajina, hay caraíma. Y para esa circunstancia, para distinguir a esa mujer que pasa, digamos, a tener derechos ciudadanos, de aquella que probablemente tiene la misma edad y por alguna razón no tiene todavía esos derechos, a la mujer se le pone el nambishaí, y donde ya se ve con el nambishaí. A Pecuiba, permita 9, 10, 11, 12, 13 años, para poder distinguir a ese niño del otro que todavía no pasó por ese proceso de iniciación. Entonces, a ese que en adelante puede ejercer su derecho, se le pone el famoso tembetá. El tembetá no es cada diente yuajá, pero joa hembewipe, oñembocuacho. Acuñama gato de madera, piedra, metal o hueso, sí, que demostraba su pertenencia a la tribu. Allí está. Y más que la pertenencia, el que ya está oficialmente por la comunidad, él puede ejercer sus derechos a partir de portar el tembetá. Tembetá es de algo duro. A cuñama gato nambisa y o nambishaí. La partida de tembetá sería nambishaí. Exactamente, para las mujeres. Exacto. Y para los varones el tembetá usualmente, en muchos casos, es más de madera y se prepara del curupica. Curungo ya viste, dice mágico, y payeva. Por eso curú aparece en algunas palabras como curundú, que es amuleto, como cururú. El cururú pues, fue el animal que trajo el fuego del cielo. Yurú, bebé tatá. A ver, a cuál es el amor, cururú, cuando te bebe, a cuando yo caigo a cururú. Todo eso tiene que, el curupaí, ellos usan la hoja de curupaí para preparar su famoso ñemboyero, que el fogón. Me han dedicado a el curupaí es una especie de alucinógeno. Si las hojas frescas puestas al fuego humean y ese humo causa una sensación de alucinación. A mí es acuerdo con la página. Curú, curú me mete. A curú, veas, dice nada mágico, que tiene un poder sobrenatural. Otro día se dedica a mí un día de ella pico jacuera más con los experimentada de ñanti paste ñanti opa ella jacuera no más europea pero mi propiedad mía está la naturalista europeo coño momba miare ni ni mando a ese cuera huera japaite jacuera muy baite jerabe a guasón y mando sería una cosa extraordinaria que algún naturalista europeo que haya llegado acá haya probado 10.000, por decir, variedades vegetales y sus efectos terapéuticos. Eso fue imposible. Ellos recibieron información, tuvieron sus informantes, pero las estrellas pasaron a ser finalmente estos grandes naturalistas, pero ninguno se acordó de los indígenas que les facilitaron la información. Sí, señor. Y usted, dígale a nuestros amigos, enaltece a estos nuestros pueblos con estas aclaraciones que nos hace y por la pues importante. Yo le agradezco demasiado, profesor. Al contrario. Muchísimas gracias. Anderera y Tepe, tuviese años en duda de pura hey, caída, cagó. Y el pemondo que ya no mando a mitad de Pujarea Manguire. Y anduvina, Anderera, pues muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Pujarea Manguire. Hasta pronto, profesor. Gracias, gracias.